Se acercaron e intentaron seguir el sonido y, al hacerlo, efectivamente vieron allí un jabalí que intentaba atacar a otro grupo de estudiantes. Había muchas más personas en ese grupo que en el suyo, así que decidieron que no necesitaban ayuda, definitivamente deberían poder lidiar con él con tantas personas. De repente, uno de ellos gritó que ella se encargaría de ese jabalí y, al igual que Leon, agrandó su varita mágica. Esta chica se llamaba Asen. Jenna reconoció a esta chica casi de inmediato, era su amiga Asen, de la casa Doet. Esta casa es famosa por su excelente y precisa destreza en el trabajo. Por ejemplo, si la casa Bardas ha jugado el papel de consejera del emperador durante muchas generaciones, entonces la casa Dalcad ha jugado el papel de canciller y tesorero. Leon también había oído mucho sobre esta casa, sabía que eran personas leales, y por su postura, parecía que Asen había estudiado esgrima durante mucho tiempo. La misma Asen estaba segura de que podría manejar la situación sin problemas, ya que sentía que podía predecir todos los movimientos del jabalí. Después, entró en batalla e intentó dar un golpe preciso en el cuerpo del jabalí, pero aparentemente sus cálculos resultaron incorrectos, ya que el jabalí solo recibió un moretón después de su golpe. Luego, el jabalí la golpeó con ambas patas y ella salió volando. El monstruo no parecía estar dispuesto a detenerse y continuó atacando con confianza a otros estudiantes, y si Su Alteza no se hubiera puesto delante de ellos, no estaba del todo claro qué hubiera pasado. Jenna y N estaban sorprendidos de que ella se hubiera levantado para proteger a los chicos y no para salvarse a sí misma. En ese momento, la joven princesa solo pensaba que su plan funcionaría perfectamente si lo hacía tal y como lo había planeado. Creía que si podía calcular sus movimientos y atacarlo en el momento adecuado, quizás lograría darle un golpe certero. Sin embargo, aparentemente estaba equivocada, ya que el jabalí era varias veces más rápido de lo que podría haber imaginado. Pero antes de que él tuviera tiempo de atacarla, de repente cayó inconsciente, como si alguien le hubiera dado un golpe preciso. Leon solo pudo exhalar, ya que ahora tenían mucha suerte de que el jabalí nunca lo notara. N creía que este incidente debería enseñarle la importancia de acercarse desde el lado de Sotavento, y él, a su vez, esperaba que ella continuara dándole consejos tan útiles. La princesa, para ser claros, no esperaba ver a Leon Bardas allí, pero aún así no olvidó que debía agradecerle por su ayuda. El chico le respondió de inmediato que no tenía que agradecerle, porque en su lugar, cualquiera haría lo mismo. Lo único que Nia no entendía era por qué se dirigían el uno al otro tan formalmente. ¿No se supone que la familiaridad es la norma entre compañeros de clase? Su Majestad le prometió a Leon que definitivamente le devolvería el favor. Entonces, Leon decidió pedirle un favor de inmediato, ya que ella quería agradecerle tanto. No esperaba tal giro de los acontecimientos y ni siquiera adivinó que necesitaría el de ella, pero aún así le permitió hablar. La solicitud de Leon fue que le pidiera que le recomendara una materia en la que fuera fácil obtener buenas calificaciones. No le pidió esto en vano, ya que sabía muy bien que ella tenía muchas conexiones en la academia. La chica no esperaba una petición así y al principio no supo cómo responder a esta pregunta. Literalmente, no entendía qué quería decir con esto. También le confundía el hecho de que un miembro de la casa Bardas estuviera interesado en la actividad solo por las calificaciones. ¿Realmente la estaba poniendo a prueba? De repente, escucharon una voz externa que se dirigió a Leon y le dijo que sabía qué materia podría ser ideal para él. Tan pronto como escuchó esta voz, inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Era un temblor en su cuerpo que le resultaba muy familiar, y la atmósfera misma lo calentaba. Un profesor de alquimia apareció repentinamente detrás de él, quien lo asustó increíblemente y al mismo tiempo le recordó que esta era una clase de alquimia. En la cabeza del chico solo había pensamientos de que era como si hubiera conocido a su profesor de una vida pasada, pero luego inmediatamente se pidió calmarse y recobrar los sentidos, porque no había razón para estar tan nervioso. Además, él mismo tenía bastante experiencia de vida y ya no era el estudiante inmaduro que había sido entonces. Por lo tanto, reunió sus fuerzas y respondió al profesor que su ocupación le parecía buena si tenía suficiente entusiasmo y dedicación, pero en respuesta solo recibió una respuesta maliciosa del profesor, quien le prometió que el chico tendría tanto entusiasmo como pasión. Con esto, el profesor terminó su discurso y, con él, la clase misma, así que Leon finalmente pudo exhalar con calma,
aunque no olvidó añadir que lamentaba que otros grupos no encontraran a estos chicos. Asen no podía creer que los hubiera enviado a ellos a propósito. El profesor no entendió esta pregunta. ¿Realmente pensaban que solo los enviaba a recoger hierbas? Según él, el propósito de la actividad era permitirles enfrentar diferentes situaciones mientras buscaban hierbas, y realmente no importaba si atrapaban al jabalí, lo evitaban, huían o se escondían. El alquimista debe ser capaz de enfrentar circunstancias inesperadas. Ena estaba un poco molesta porque no necesitaban esa hierba profanada, ya que en realidad pasaron por muchas cosas para encontrarla y los tres lo hicieron juntos. Al ver esto, la expresión del profesor cambió inmediatamente. No podía creer que realmente hubieran logrado encontrar esa flor. Luego, corrió hacia ellos y les aseguró que en realidad habían sacado el boleto dorado y le pareció también que tenían talento para la alquimia. En cuanto tuvo la oportunidad, le susurró al oído a León que, tal como había dicho, el chico debería asistir a sus clases. El chico no quería molestar al profesor, así que le respondió que intentaría asistir a todas las clases, porque, como resultaba, siempre había soñado con hacer alquimia, aunque mentalmente simplemente se resignaba a la realidad. El hombre, al observar a este chico, aún veía algo maduro en él, ya que los niños de su edad suelen ser rebeldes, pero este chico era completamente diferente. Entonces, le dijo que, dado que había derrotado al jabalí y encontrado la hierba corrompida, decidió darle un privilegio especial. El hombre comenzó a decirle que tenía una cabaña cerca del bosque y le permitía ir allí este semestre cuando quisiera. León no entendía del todo por qué tendría que ir a esta cabaña ni qué tipo de trabajo quería cargarle este anciano. Al ver la expresión en el rostro de León, el profesor se dio cuenta de que probablemente debía explicarse mejor, ya que algunos chicos podrían malinterpretarlo. Por ello, decidió primero preguntarles qué pensaban que más deseaban los estudiantes de primer año, a lo que ellos respondieron de inmediato que todos solo querían comida. El hombre estuvo de acuerdo con ellos y añadió que, por esa razón, los estudiantes parecían un poco melancólicos y les aseguró que en una semana comenzarían las revueltas. León estuvo completamente de acuerdo con él, ya que nadie podría sobrevivir mucho tiempo con tan poca comida. Además, solo los nobles vivían en su torre, y en este sentido era aún peor, ya que ninguno de ellos estaba acostumbrado a pasar hambre. El hombre les estaba contando todo esto por una razón. Resultó, poco después, que esta cabaña estaba llena de ingredientes frescos para cocinar, así como especias y verduras que él personalmente había elegido para León. En ese momento, esto significaba lo mismo que un pase libre a un buffet ilimitado. Por lo tanto, el chico incluso quiso darle la mano y decirle que era el mejor profesor de esta academia, y el hombre no pudo evitar elogiar al chico a cambio. Pero la mayoría de los chicos no pensaban así, ya que al menos el profesor les había enviado un jabalí, y por lo tanto, nunca volverían a participar en esta actividad, ya que la próxima vez podrían morir. Sin embargo, León no lo veía de esa forma, ya que, en realidad, no fue tan sorprendente para él como lo fue para los demás. Para él, ahora lo principal era conseguir comida, que es lo que él y su nuevo equipo estaban haciendo. El chico, por supuesto, sabía cómo preparar carne para el consumo, ya que su maestro le había enseñado en su infancia, pero obviamente le sería difícil enfrentarse a este jabalí solo, y lo entendía perfectamente. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por Jen, quien le ofreció su ayuda si él no tenía inconveniente. León pensó que ella no se veía bien, así que decidió preguntarle de nuevo si realmente podría hacerlo, a lo que la chica le respondió con confianza que, por supuesto, lo haría, si él luego compartía la comida con ella. N no podía creer que ellos, como nobles, iban a cortar este jabalí, ya que le parecía que no serían capaces de hacerlo. En respuesta a esto, León la invitó a hacer la división juntos, así ella recibiría su parte de la carne de este jabalí. Sin pensarlo mucho, ella aceptó y los invitó inmediatamente a mostrar de que era capaz la cazadora. Como resultó más tarde, Nidia era una profesional en este asunto, y Jenna provenía de un hogar donde sabían manejar diversos materiales, con lo cual León tuvo mucha suerte. Además, el profesor no se opuso a proporcionarles sus herramientas, con las que podían cortar el cuerpo del jabalí. Después de unos segundos, pusieron una manta, cerraron los ojos del animal y tomaron las herramientas en sus manos, listos para empezar a cortar. Nidia, al mirar a León, pensó que realmente era mejor de lo que imaginaba,
aparentemente en casa de Buzz le habían enseñado cosas similares. Leon decidió decirles que, después de despellejar, cortarían la carne en trozos, luego los colgarían en ramas y, con la ayuda de las tripas, harían salchichas. Mentalmente, pensaba que no sabía cuánto duraría esta maldita vida, así que decidió que debía preocuparse por tener provisiones a largo plazo. Por lo tanto, pudieron hacer bastantes preparaciones diferentes, y el profesor incluso estaba impresionado de que el chico decidiera procesarlo todo con humo, cosa que la mayoría de los estudiantes de primer año no hacen. Además, él creía que esto era muy importante, porque, sin importar el clima, la carne se puede echar a perder fácilmente, así que el ahumado es una gran solución. Mentalmente, el profesor no podía creer que el chico hubiera llegado tan lejos, aunque solo llevaba 3 días en la escuela y trabajaba con la carne como un verdadero profesional. El profesor nunca dejaba de sorprenderse por él. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Leon, quien le preguntó si tenía hambre, a lo cual recibió una pequeña respuesta. El chico decidió hacer un pequeño intercambio y le pidió al hombre mantequilla y pan, y ellos le dieron carne a cambio, algo con lo que el profesor no podía estar en desacuerdo. Unos minutos después, la mesa estaba puesta y había un mar de comida deliciosa, que cada uno de ellos echaba de menos. Incluso había mermelada, que el profesor Yulma trajo como un extra. Ena decidió ser la primera en probar esa mermelada, y después de unos segundos simplemente no podía dejarla, era demasiado deliciosa, lo cual fue bastante agradable de escuchar para el profesor. Carne bien cocinada, dulce mermelada, pan con rica mantequilla, un río tranquilo y pacífico, nuevos amigos, así pasó el tercer día de Leon en la Academia de Magia. Después de comer, incluso después de procesar la carne con humo, aún les quedaba mucha carne sin procesar y no sabían muy bien qué hacer con ella. La solución a este problema se la sugirió Nilia, quien comentó que tal vez deberían compartir esa carne con otros chicos de la academia. Leon inmediatamente pensó que podría venderles esa carne y le pareció una gran idea, aunque esa no era la propuesta de Nilia. El chico empezó a decir que la mayoría de los estudiantes de la Torre Azul tienen mucho dinero, por lo que no sería un problema para ellos. El lema de Leon era trabaja como un caballo para vivir en abundancia, y el de Yanna era ahorra cada moneda para el taller, así que eran diferentes de los demás, pero increíblemente parecidos entre sí. Nilia no terminaba de entender esto y simplemente no podía creer que realmente quisieran vender todo. No entendían por qué ella estaba tan sorprendida por esto y sugirieron que hiciera lo mismo, pero ella no es como ellos y dejó en claro que prefería regalarla a sus amigos. Leon pensó que eso era asunto suyo, pero aún así le parecía que luego se arrepentiría, y Yanna estaba completamente de acuerdo con él. La amistad es en realidad temporal, pero las monedas son eternas. En ese momento, comenzó a pensar que ambos tenían tanto talento como pasión, pero parecían personas que debían esperar problemas. La enorme Torre Azul está ubicada lejos del edificio principal y siempre da la bienvenida a los estudiantes con el aroma de hojas frescas, pero hoy era diferente. Después de todo, Leon y Yanna decidieron hacer un picnic, aunque no era del todo gratuito. Los chicos no habían comido carne en mucho tiempo, así que era evidente que tenían mucha hambre y no les importaría tomar un bocadillo. Leon les pidió que entraran y se sentaran, ya que lo habían preparado especialmente para ellos y no deberían tener vergüenza ni quedarse de pie. Los chicos no podían creer su suerte, literalmente se les hacía agua la boca al ver la carne asada. Pero antes de que fueran a sentarse, Leon les advirtió que primero debían dar una moneda de plata cada uno. Les pareció una cantidad mínima y ni siquiera dudaron en dar el dinero, porque en realidad no recordaban cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comieron carne. La carne prácticamente se disolvía en la boca, y algunos no podían creer que compartieran algo tan valioso con ellos. Leon ni siquiera esperaba que el negocio fuera tan bien, ya que, según sus cálculos, habían ganado 3 veces más de lo que costaría fuera de la academia. Pero, por otro lado, ni siquiera se sentían culpables, ya que entendían que era casi imposible conseguir carne en esas partes, así que les pareció un precio justo. Gando acababa de despertarse. Probablemente había dormido más de un día, pero todos esos gritos lo despertaron, así que salió a ver qué estaba pasando. Sus pensamientos estaban llenos de comida, incluso le parecía que pronto moriría de hambre. Y entonces vio hermosos trozos de carne que parecían estar esperándolo. Leon interrumpió su estupor y le sugirió que fuera a comer algo,
ya que probablemente tenía hambre. El chico no podía creer su suerte al poder comer tan bien. No hacía falta pedirle mucho, así que se sentó de inmediato a la mesa y estaba a punto de llevarse el primer trozo de carne asada a la boca, pero León lo detuvo justo a tiempo, exigiéndole previamente una moneda de plata por el trozo de carne. Gando no esperaba que le cobrarían por ello, aunque León pensaba que él sabría que el orgullo de los nobles les impedía aceptar algo gratis. Sin embargo, Gando no tenía dinero en absoluto debido al director, quien, lamentablemente, le había confiscado toda su riqueza. León no quería dejar al chico sin un trozo de carne, así que le propuso firmar un acuerdo de préstamo que lo obligaría a pagar el dinero más adelante, con un pequeño interés adicional. Gando, sin pensarlo dos veces, firmó el acuerdo y luego rompió a llorar de felicidad por tener un amigo tan maravilloso como León, quien finalmente le daría de comer. El chico comió un trozo de carne pensando en lo afortunado que era de haber hecho amigos tan buenos. Ahora le parecía que tenía una gran comprensión de las personas, hasta el punto en que sentía que finalmente había encontrado amigos de verdad que se preocupaban por él. Fue un día feliz para todos en el área. Al día siguiente, tenían programado estudiar símbolos mágicos básicos, pero esta actividad les parecía inútil a la mayoría, ya que creían que los nobles no necesitaban esas clases. Ya se consideraban muy inteligentes y educados en ese aspecto. León, al escuchar todo esto, ni siquiera pensó que la gente pudiera mentirse a sí misma tan sinceramente cuando, de repente, sus conversaciones y pensamientos fueron interrumpidos por el hecho de que la sala de estudio estaba cerrada y luego se llenó de una luz verde, acompañada de una voz muy familiar que les deseaba a todos los estudiantes buenos días. León no podía creer lo que escuchaba, realmente no quería que esa voz fuera lo que estaba pensando, pero, lamentablemente, sus peores temores se hicieron realidad. El director era el profesor de símbolos mágicos. Lo primero que el director comenzó a decir fue que vio lo bien que comieron, aunque le parecía que necesitarían mucho más tiempo para conseguir comida. Uno de los estudiantes de repente le hizo una pregunta, ¿realmente pensaba que ellos mismos tenían que buscarla? El director le dejó claro a ese chico, con solo una mirada, que había dicho algo incorrecto, y se alegró de que estuvieran aprendiendo bastante rápido y ya no le hicieran preguntas tontas. El liche sabía una cosa, que cada año llegaban nuevos estudiantes, pero lo que permanecía constante era que los recién llegados de la Torre del Dragón Azul siempre seguían siendo los más débiles y lentos. Los más rápidos eran usualmente los de la Torre de la Tortuga Negra, seguidos de los de la Torre del Tigre Blanco. Comparados con ellos, la Torre del Dragón Azul, que está llena de nobles de alto rango que nunca han hecho nada difícil en sus vidas, se adaptaba más lentamente. Pero, sea como sea, estos chicos se adaptaban perfectamente. Sin embargo, el director no era tan estúpido y entendía perfectamente que detrás de este ingenioso dispositivo no estaba otro que León. El chico ya se arrepentía mucho de haber mirado al director a los ojos. Y el liche en ese momento pensó que tenía razón al creer que León era diferente de los demás. ¿Quién podría haber imaginado que alguien tan libre terminaría en esta dura facultad? El director estaba convencido de que la libertad era lo más importante que un mago debía tener, y por eso ponía a sus estudiantes en situaciones extremas. Además, le resultaba bastante entretenido observarlos. De repente, todos sus pensamientos fueron interrumpidos por otro estudiante que decidió preguntar al director por qué era necesaria esta lección. El liche notó que era una buena pregunta y decidió preguntar al chico qué pensaba él al respecto, pero el estudiante no estaba seguro de su respuesta. Por lo tanto, el director tuvo que decirle que el hecho era que cuando los graduados causaban problemas fuera de la academia, el maldito emperador culpaba al director de la academia. Según él, ni siquiera se imaginaban cuántos problemas causaban sus compañeros mayores. Y esta lección sobre el estudio del símbolo sería su justificación cuando el enviado viniera a hablar sobre las fechorías de los estudiantes de la escuela superior, así, no podría castigarlo por sus actos. El director realmente esperaba que el estudiante lo entendiera y ahora supiera por qué necesitaba esta lección. Luego agregó que los magos son impredecibles y que pedirles que hablen sobre cómo son diferentes solo lo enfurecería aún más. Ordenó que abrieran de inmediato sus libros de texto en la primera página y les obligó a comenzar a leer todo lo que estaba escrito allí. Ellos, como un rebaño de ovejas, comenzaron a repetir que, como magos, nunca en sus vidas dañarían a los civiles usando su magia.
Pero eso era demasiado poco para el director, así que les ordenó leerlo mucho más alto para que otras aulas pudieran escucharlo. Leon, haciendo todo esto, no estaba particularmente feliz, ya que no estaba del todo seguro de que esto realmente funcionara. El director solo podía esperar que la lección de hoy hubiera calado en sus bondadosos corazones, pero en cualquier caso, era hora de empezar y para ello necesitaría 2 asistentes. Leon, mirando a sus compañeros, notó que cada uno de ellos miraba hacia otro lado, y sabía perfectamente que la tarea sería difícil. El director les dijo de inmediato que si no aparecían voluntarios, sería aún peor para ellos. Después de estas palabras, Leon se levantó de su asiento y decidió que aceptaba ser asistente, porque mentalmente estaba seguro de que obtendría algún crédito por ello. El director se le acercó de inmediato y le preguntó si realmente le gustaba sobresalir tanto entre las personas. Leon decidió decir que era un gran honor para él ayudar al profesor a quien respeta tanto. La forma en que el chico lanzaba cumplidos vacíos enfureció al director, pero aún así añadió que la oportunidad llega solo a aquellos que están listos para aprovecharla. Ahora Leon estaba seguro de que el director había adivinado que el chico se ofreció solo por interés propio. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por Gando, quien decidió preguntarle a Leon si se había vuelto loco, porque el príncipe creía que nadie sabía lo que ese loco podía hacerle. Pero sus palabras fueron interrumpidas de golpe por otro chico que literalmente prohibió a Gando detener a Leon, porque, en su opinión, él no se había vuelto loco, sino que se sacrificaba por ellos. Esto provocó que Gando comenzara a pensar que él también debía levantarse y ayudar a su amigo en este difícil momento. Pero justo cuando estaba a punto de decir que también quería ser voluntario, de repente uno de los estudiantes ya había pedido ser el segundo asistente. Era Asen quien levantó la mano justo frente al príncipe y decidió convertirse en el segundo asistente. El director reconoció de inmediato a este chico porque era el cabeza de hierro de la casa Dalcad, cuya familia es buena trabajando con documentos. En respuesta, el chico solo pudo agradecerle por el cumplido. Leon no entendía por qué Asen también hizo esto, ¿acaso también perseguía un objetivo similar? Pero aparentemente el chico estaba equivocado, porque Asen se volvió hacia Leon y, de esta forma, quería devolverle el favor por su ayuda en el bosque. Leon inmediatamente le dijo que no valía la pena llegar tan lejos por eso, pero en respuesta solo escuchó que su familia siempre se aseguraba de que todo se pagara. De repente, su diálogo fue interrumpido por el director, quien, por supuesto, estaba complacido de ver que se llevaban bien, pero le gustaría comenzar a trabajar. Usando magia, creó 2 copias de las reglas de seguridad y les pidió a los chicos que las copiaran para la próxima clase, pero no solo una copia, sino una para cada estudiante. Asen simplemente no podía creer que estuviera haciendo esas cosas, estaba realmente enfadado con cada palabra del protocolo de seguridad, pero lo que más le irritaba era el hecho de que el profesor los obligara a hacer esa tontería cuando podrían haber estado practicando magia. Leon, al mirar a Asen, solo esperaba que no muriera mientras escribía todo eso, porque el chico en realidad empezaba a imaginar lo que el director tramaba. Leon estaba casi seguro de que pensaba algo como usa magia si escribir todo esto a mano te molesta tanto, pero el problema era que ni siquiera podían usar hechizos básicos para crear luz, y mucho menos magia para escribir. Por lo tanto, Leon estaba seguro de que, si el director tenía siquiera una pizca de conciencia, había dejado una pista para ellos en algún lugar. Asen notó que Leon no estaba escribiendo nada, así que decidió preguntarle qué estaba haciendo. Leon le explicó que estaba buscando una pista para resolver la situación, tal vez encontrara algo útil para sí mismo. A Asen le parecía que eso no podía hacerse y que parecía más un tipo de robo, aunque Leon le recordó que no había reglas que prohibieran hacerlo y, además, esta era la sala de clases del director. A Asen le gustó la forma de pensar de Leon, así que estuvo de acuerdo con él y añadió que, a veces, de hecho, se podía robar para su propio beneficio, por lo que sugirió dividirse y buscar juntos. Ambos comenzaron a buscar en el escritorio del director, pero hasta ahora ninguno de los dos había visto nada notable, aunque Leon estaba seguro de que definitivamente debía haber algo. De repente, Leon notó una mesa de noche bastante extraña que brillaba con una luz intensa. Inmediatamente llamó a Asen para que viniera, porque había encontrado una mesa de noche de la cual emanaba una energía mágica extraña. Sin pensarlo mucho, decidieron abrirla y ver qué había dentro. Y tan pronto como lo hicieron,
el director salió de la caja y los miró. Pero León se dio cuenta de inmediato de que no era el verdadero director, era solo un hechizo de ilusión que el director había dejado como una pista para ellos. La ilusión del director comenzó a decir que el hecho de que hubieran abierto la caja significaba que ya habían terminado con el trabajo sin sentido y empezaban a usar sus cabezas como debían. Esperaba que esto ocurriera antes y no tan tarde, porque mientras más tiempo tardaran en descubrirlo, peor quedarían por haber desperdiciado tanto tiempo. Luego, habló sobre el propio hechizo, que según él pertenecía al primer círculo, manipulación de bajo nivel, y les aconsejó aprenderlo lo antes posible. En ese momento, su discurso terminó y simplemente desapareció, dejando a los chicos solos con sus conjeturas. Asen se enfureció aún más, porque no entendía del todo por qué el director había decidido enseñarles una lección de esa manera. Por lo tanto, propuso presentar una queja contra él, ya que le parecía que si actuaban juntos, ni siquiera el director podría hacer nada en su contra. Claro, León parecía no escucharlo, leía detenidamente lo que el director les había dejado en esa mesita de noche. Después de eso, de repente se distrajo y le dijo a su amigo que no podía ayudarle en nada, porque creía que las quejas no funcionarían contra un director tan excéntrico. Asen en realidad también lo entendía, porque esas eran las reglas de los guardianes INR. León sugirió que sería mejor practicar magia, ya que tenían todo lo necesario, y los ingredientes de un buen hechizo incluían voluntad, gestos y también un buen hechizo para usar la manipulación de bajo nivel, lo cual comenzaron a hacer. Pero, hasta el momento, nada les estaba funcionando y el resultado que esperaban no llegaba. Después de algún tiempo y varios intentos, Asen se quedó sin maná, y León le sugirió tomarse un descanso. Asen entendía perfectamente que la magia no era algo simple. Para él parecía solo movimientos ligeros, pero todos reunían energía de manera diferente. A veces incluso le parecía que era como un payaso actuando frente a un montón de personas. Pero ese no era el momento para esto, y decidió convencerse de que debía concentrarse y pensar que era su última oportunidad, como si quedara un minuto para completar la tarea. Repitió en su mente, recto como un sereno árbol de bambú, pero suave como una pluma. Reuniendo toda la fuerza y energía que controlaba, ordenó una vez más a la pluma que se moviera. Fue una sorpresa cuando León logró hacerlo y la pluma se elevó en el aire en un instante, aunque él sabía que eso aún no era suficiente. Así que decidió que debía forzar la pluma a moverse hacia el papel. Sin embargo, tan pronto como movió la mano, la pluma salió disparada por la ventana como una bala y la rompió. Probablemente esperaba ver otro resultado, así que decidió releer el papel en el que estaba descrito el hechizo. Después de unos minutos, pudo notar que había dos puntos difíciles. El primero ocurría cuando, después de lanzar el hechizo, era necesario seguir concentrándose y controlando el objeto sin detenerse. En esta etapa, había logrado completar la parte más difícil del hechizo y ahora el control debería ser más fácil. Así que decidió intentarlo nuevamente, pero esta vez con más control. León intentó hacer todo lo más lentamente y pausado posible, cuando de repente las puertas de la oficina comenzaron a abrirse, y era el director quien entraba. Inmediatamente empezó a decir que si escribían la norma, entonces podrían ser libres, porque él mismo se encargaría de todo con su magia. Con este grito, derrumbó toda la concentración de los chicos, y resultó que la pluma volvió a volar a la velocidad de una bala, pero esta vez no golpeó la ventana, sino directamente en la cabeza del director. Los chicos entendieron que probablemente sería su final en la academia, tan pronto después de ingresar. Pero en lugar de enfadarse, el director dijo que pensaba que necesitarían más tiempo para dominar esta técnica, pero ahora podía admitir con seguridad que León era mucho mejor que los cabezas de hierro. Por supuesto, a León le agradó oír esto, pero estaba casi seguro de que las cosas no terminarían así. Sin embargo, parecía que el director estaba de buen humor, así que el chico finalmente se animó a preguntarle cómo mejorar en el control. El director le dijo que, de hecho, eso es un problema para muchos principiantes, así que no había motivo para preocuparse. León ya estaba pensando que todo se trataba de energía mágica, pero afortunadamente estaba equivocado, aunque luego el director comenzó a reírse, ya que esto era otra broma de él. En realidad, todos tienen problemas con el hechizo, y es posible controlarlo después de algunos intentos. Sin embargo, Elich le dijo que él era el único que había lanzado la flecha,
por lo que debería intentar descubrir qué había hecho mal por sí mismo. Estaba seguro de que el chico aumentaría su magia. Leon inclinó la cabeza y le agradeció por todo esto, y de alguna manera el director ya no tenía ganas de burlarse de él, porque estaba actuando demasiado como un adulto. Por lo tanto, decidió cambiar su atención al chico que estaba con ellos, porque su reacción era mucho más interesante. Aún así, les dijo que la magia es tal que, cuanto más la usas, mejor la dominas, por lo que esencialmente no hay nada que temer. Luego les pidió que fueran a cenar. Justo cuando Leon quería despedirse del director e ir al comedor, de repente se dio cuenta de que ya estaba allí. No podía creer lo que veía. ¿Podría ser realmente teletransportación? Leon aterrizó en el suelo e inmediatamente pensó en que el director ni siquiera movió un dedo para trasladarlos, pero aún así utilizó la magia de movimiento. Aunque más tarde notó que Asen no estaba junto a él, resultó que lo habían enviado a la enfermería para recuperar energía. Lo más molesto fue que no había absolutamente nadie en el comedor, porque la hora de la cena ya había pasado. La comida era la misma de siempre, pero el chico se alegró de que aún tuviera carne ahumada de la última vez. Pero tan pronto como se sentó a la mesa para empezar a comer, la princesa se acercó a él de manera bastante inesperada. Aparentemente, lo había estado buscando por bastante tiempo. Inmediatamente se levantó de su asiento para preguntarle qué necesitaba de él, tras lo cual ella sacó de detrás de su túnica la lista que él le había pedido. Leon se sorprendió de que no se hubiera olvidado de ello, pero de todos modos estaba increíblemente agradecido con ella por eso. Sin embargo, cuando miró el pergamino, se dio cuenta de que no era una lista de materias en las que era fácil sacar buenas calificaciones, sino una lista de materias populares. Aunque no era lo que necesitaba, aún la leyó hasta el final. Lo que más le sorprendió fue el hecho de que la alquimia seguía siendo una de las actividades más populares. Aún así, reunió sus pensamientos y le dijo a su majestad que, al parecer, había ocurrido un error, porque él pidió una lista de materias en las que es fácil obtener buenas calificaciones, y una lista de materias populares no es, fundamentalmente, lo que él necesita. De inmediato, se notaba en la cara de la chica que no entendía del todo lo que el chico le estaba diciendo. Leon tuvo que explicarle que una materia popular tiene la peculiaridad de ser frecuentada por muchos estudiantes hábiles, por lo que es difícil obtener buenas calificaciones, pero con las materias impopulares ocurre exactamente lo contrario, la competencia es menor y obtener buenas notas es, por lo tanto, mucho más fácil. Ella no podía creer que él realmente estuviera buscando cosas en las que sería más fácil destacar. Después de todo, es hijo de la casa Bardas, y eso no se parecía en nada a ellos, ya que siempre han sido trabajadores. Al ver los deseos de este chico, quería decirle algo más, pues en aquel bosque parecía más acorde con el título de noble, pero parece que simplemente se había equivocado. En cualquier caso, ella sacó una lista de su bolsillo de materias que era mejor evitar, y eso era exactamente lo que el chico necesitaba. Ahora empezó a sentir el aroma de la impopularidad que tanto necesitaba. La primera materia en esta lista era los fundamentos de la esgrima. En esta asignatura es raro ver a alguien que haya llegado hasta la escuela de magia para estudiar esgrima. De hecho, lo mismo se podría decir sobre el estudio de los fundamentos del combate mágico utilizando el método de repetición de intervalos, ya que los estudiantes que llegaron a la escuela en busca de la verdad no están interesados en pelear. Pero, dado que estas materias no son tan populares, el chico decidió que necesitaba estudiarlas lo mejor posible, así que estaba muy agradecido con su Alteza. Ella, a su vez, estaba ligeramente decepcionada de él y decidió que era hora de irse. A la mañana siguiente, Leon fue a su nueva asignatura con la idea de que todos se negaron a acompañarlo. Ganando no entendía por qué él debería escoger una asignatura impopular, ya que al menos las personas de alta sociedad no hacen eso. Jenna tampoco apoyaba su idea, ya que, como resultó, ya había elegido las materias que iba a tomar y lo que Leon le proponía no estaba en sus planes en absoluto. Ace no entendía para nada por qué perder tiempo en tonterías como esa, ya que había muchas actividades más útiles que podían hacer. Leon reaccionaba a todo esto con una sonrisa porque entendía perfectamente bien que ellos no tenían idea de lo que les esperaba después. El chico sabía que, generalmente, independientemente de la escuela, los maestros simplemente no tienen en cuenta que los estudiantes tienen otras asignaturas, pero sinceramente no les importa. De este modo,
Para poder concentrarse en las materias que realmente disfruta, necesita materias en las que no tenga que hacer nada, por lo que León creía que esto sería ideal para él. Sin embargo, había algo que lo seguía confundiendo. No entendía por qué las clases sobre los fundamentos del combate mágico se impartían en el sótano. Aunque las escaleras parecían bastante normales, León no podía quitarse de encima una sensación extraña. Todos los habitantes del imperio saben que nunca deben entrar descuidadamente en la Torre de los Magos, incluso si desde el exterior parecen personas comunes. Sin embargo, aún existen historias de personas que se quedaron atrapadas para siempre en la torre después de entrar una vez. León había estado leyendo tales cuentos desde su infancia y entendía perfectamente bien que estaban exagerados, y su maestro estaba completamente de acuerdo con él. El hombre realmente no esperaba nada más de los cuentos de hadas, ya que la gente que entra en la torre nunca sale, pero en realidad todo es mucho peor, simplemente mueren allí. A León no le divertían en absoluto esas palabras de su maestro. Y dado que Aanorgard es la encarnación de una torre mágica, incluso los estudiantes más curiosos de primer año rara vez exploran la torre. Carrolean estaba seguro de que esas eran solo leyendas, porque una escuela sigue siendo una escuela en el horario nocturno, así que todo debería estar bien. Además, recordaba que nada le había pasado en el primer piso del edificio principal o en el dormitorio, cuando de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por el director, quien quería preguntarle si accidentalmente había ido al primer piso. Obviamente, el chico estaba un poco asustado al ver al director porque no esperaba encontrarse con él ahí, pero luego pareció sentirse entusiasmado y pensó que esta era una gran oportunidad. Le dijo al director que estaba muy contento de verlo, y luego añadió que iba al primer subsuelo y le gustaría que el director compartiera instrucciones con él. Las instrucciones fueron bastante esperadas. De hecho, el director le dijo que llevaría flores a su ataúd cuando encontraran su cadáver. León en realidad no esperaba nada diferente, pero aún así valía la pena intentar hablar con él. Unos minutos después, León ya estaba en el primer piso y, aunque estaba asustado, todo era bastante normal ahí. Sin embargo, aún tenía la sensación de que algo siniestro se escondía detrás de la puerta. De repente, notó a dos estudiantes que, aparentemente, al igual que él, se habían inscrito en esta materia. Incluso le pareció que había muchos estudiantes allí y que no estaba solo, lo cual lo tranquilizó un poco. De pronto, los chicos leyeron el letrero sobre los fundamentos del combate mágico y se dieron cuenta de que habían llegado al lugar equivocado y necesitaban salir de ahí lo más rápido posible. Decidieron que debían irse cuanto antes, y mientras tanto discutieron que era poco probable que alguien se hubiera inscrito en esa materia porque la gente de todas las torres simplemente tenía miedo de involucrarse ahí. Sin embargo, cuando León entró en el aula, vio a tres personas que, aparentemente, no tenían miedo y se habían inscrito en esta materia, lo cual no pudo evitar hacerle feliz. Algunos chicos miraron a León inmediatamente y pensaron que él había llegado ahí por accidente, aunque el chico escuchó todo y entendió que él había venido ahí a propósito. Su atención se enfocó entonces en una extraña bola. ¿Para qué es?, se preguntó. De repente, todos sus pensamientos fueron interrumpidos después de escuchar una extraña voz proveniente de la esquina del salón, y muy probablemente era la del profesor. León ni siquiera lo había notado, al igual que los otros chicos en la clase. Cuando el chico empezó a observarlo más de cerca, casi de inmediato notó la piel pálida, la mirada melancólica, los largos colmillos, y todo eso le hizo pensar que este hombre era un vampiro. Pero sus suposiciones se vieron interrumpidas rápidamente cuando este hombre se presentó como Bach, el profesor de fundamentos del combate mágico, usando el método de repetición por intervalos, y con una expresión bastante decaída expresó su deseo de una cooperación fructífera. Después, decidió pasar directamente al tema de la lección y comenzó explicando que en sus escritorios había esferas hechas de piedra de espíritu celestial, la cual es muy sensible a la energía mágica. También añadió que cuando las estrellas están en una cierta posición, liberan energía sagrada y la piedra de espíritu estelar es capaz de absorberla. Tras este breve curso teórico, inmediatamente los invitó a pasar a la práctica y, en primer lugar, les dijo que se pusieran de pie y vertieran energía mágica en las esferas frente a ellos. Aunque a León le parecía que esto no funcionaría y tenía esos pensamientos con razón, ya que ni siquiera podía lidiar con hechizos simples, aún así se sobrepuso y lo intentó.
Antes de que tuvieran tiempo de tocar las esferas, de repente todas ellas volaron por los aires. En un instante, León comprendió que él no había hecho nada para que eso sucediera, lo más probable es que el profesor fuera el responsable. Aún así, no podía creer que lo hubiera hecho tan fácilmente. Aunque después se le ocurrió que lo más probable es que no solo fueran piedras de espíritu estelar, sino artefactos completos, y, juzgando por las iniciales en estas piedras, el profesor las había hecho él mismo, razón por la cual era tan capaz de manipularlas. Inmediatamente se le ocurrió la idea de que unos buenos artefactos podrían venderse a un buen precio, lo cual le interesó más que el objeto en sí. Uno de los estudiantes se pasó un poco con la energía que puso en la esfera, la cual literalmente salió de su control y parecía que iba a atravesar el techo. Pero el profesor les aseguró que Elsa estaba conectado a su voluntad, por lo que podían controlarlo, aunque también colocó una prohibición para que no destruyeran nada en el aula. La chica notó que esto era una gran idea, ya que si le ponía un poco más de energía habría habido problemas. Pensó demasiado y se olvidó de controlar la esfera, así que merecidamente esta le golpeó en la cabeza. Buck les informó demasiado tarde que la prohibición no se aplicaba a ellos, por lo que debían tener mucho cuidado. Luego decidió continuar la lección y les pidió que levantaran la esfera de nuevo en el aire. Con cada segundo, a León le resultaba más interesante esta lección y le agradaba el propio profesor, porque era distinto a cualquier otro. Buck, en un momento, les pidió que hicieran girar la esfera sobre sí misma, y León tuvo problemas con esto, porque incluso al controlar un artefacto así tenía dificultades y no se movía como él quería. Uno de los estudiantes logró hacerlo en un momento y la esfera comenzó a girar, pero el profesor se mantuvo tan tranquilo como siempre y le pidió que lo hiciera de nuevo para poder verlo claramente. A León realmente no le apetecía hacer esto todo el día, así que decidió preguntarle al profesor cuánto tiempo estarían haciéndolo. Buck no entendió por qué se hacía esa pregunta, si la respuesta era obvia, seguirían hasta lograr hacerlo perfectamente. Luego, algunos de los chicos de repente quisieron ir al baño, así que le preguntaron al profesor, pero él les dejó claro de inmediato que no había necesidad de pedirle permiso, ya que allí eran personas libres y podían hacer lo que quisieran. En realidad, era obvio que los chicos solo querían irse cuanto antes porque no entendían qué tipo de objeto era ese ni por qué debían hacer girar la esfera todo el día. Antes de que los chicos tuvieran tiempo de irse, de repente la única chica que estaba con ellos perdió el conocimiento y cayó debido a la pérdida de fuerzas. León pudo notar que ella era increíblemente persistente en su trabajo y le gustaba ver a personas así, pero aún así entendió perfectamente que debía ayudarla a recobrar el sentido, porque probablemente había perdido el conocimiento no por otra razón, sino porque simplemente se había quedado sin energía interna. La chica apenas podía hablar y trató de decir que se había quedado sin mana y que necesitaba ayuda. León entendió esto incluso sin que ella lo dijera, aunque le sorprendió que no fingiera para escapar de la lección. Así que la tomó del brazo y le dijo al profesor que ella había perdido el conocimiento debido a que había agotado su reserva de mana. Buck no cambió su expresión en absoluto y solo pudo decir que sería bueno que ella continuara dibujando el círculo cuando se recuperara. Después de que León ayudó a la chica a llegar a la enfermería, volvió a clase y continuó practicando, y lo hizo hasta que le surgió la curiosidad sobre cómo se darían las calificaciones en esta clase. Así que decidió hacerle la pregunta directamente al profesor. Para Buck, esta era de nuevo una pregunta bastante obvia, ya que las calificaciones se darían según lo requerido por las reglas, la evaluación se realizaría comenzando desde el primer lugar, independientemente de cuántos estudiantes estuvieran presentes. León en realidad contaba con esto, ya que aparentemente nadie más tomaría esta clase excepto él, y por lo tanto esta materia era como un premio para él. Después de todo, le parecía que si solo aguantaba hasta el final del trimestre, podría obtener fácilmente la calificación más alta en la disciplina. Este era exactamente el objetivo que estaba buscando. Ahora solo necesita repetir el proceso y lo hará con gusto. A Bagra le resultaba bastante interesante observar que León aún no se había ido. El hecho era que cada año los estudiantes venían a esta materia como la marea, pero también desaparecían como la marea baja. El año pasado no hubo nadie en absoluto, pero a Bagra esto no le importaba en absoluto porque, según el contrato, debía enseñar la materia cada año y no reunir a los que quisieran asistir. De hecho, cada día se sentaba solo en el aula y se marchaba cuando acababa el tiempo de clase. Sin embargo,
Ahora le parecía que había aparecido un novato inusual que había roto su rutina, un hombre adulto y apuesto que, a juzgar por sus modales y forma de hablar, provenía de una gran casa. Bagra no sabía la cantidad de energía mágica que tenía León, pero notó fácilmente que era especial. Bagra también esperaba que León siguiera asistiendo a las clases porque entonces finalmente podría pasar a la segunda lección de esta materia. Después de esta clase, en el baño, León pidió a sus amigos que le escucharan y les dijo, con toda seriedad, que no podían perderse esta materia, porque podían obtener buenas calificaciones solo por asistir. Pero era evidente por sus caras que no los había convencido en absoluto, ya que no estaban realmente interesados. Sin embargo, Gando le preguntó a León qué enseñaban exactamente en la clase. Él, contento, les contó cómo necesitaba usar su mana para levantar la piedra de espíritu estelar que el profesor había preparado y practicar dibujando un círculo con ella. Gando quería saber qué ocurriría después, pero León respondió con una sonrisa que eso era todo, porque no hicieron nada más, lo cual sorprendió un poco a los chicos. No entendían bien qué era tan importante ahí, pero León los interrumpió de inmediato y dijo que lo principal era que él podría obtener las calificaciones que tanto necesitaba. Eso era todo lo que le interesaba en ese momento. Jenna nunca habría pensado que León fuera un chico tan peculiar, que solo pensara en sí mismo. Ella comprendía bien que no era quien para decir eso, pero en su opinión, él estaba demasiado obsesionado con el beneficio propio. A León no le molestó mucho que no lo acompañaran, además era hora de que fuera a la siguiente materia. Los chicos estaban muy curiosos por saber cuál sería la siguiente materia que él había elegido y cuál fue su sorpresa cuando dijo que estudiaría los fundamentos de la esgrima en la Academia de Magia. Les parecía una actividad increíblemente inútil que solo podría hacerse en esta academia, pero León no los escuchó y se dirigió al patio en la entrada sur del edificio principal, donde había un campo de entrenamiento para esgrima. Sus suposiciones resultaron ser correctas cuando entró por la puerta principal y vio a varios chicos allí que aparentemente también venían para esta materia. Además, la mayoría de esos chicos eran de la Torre del Tigre Blanco, la cual estaba compuesta principalmente por personas de casas de caballeros, lo que significa que son buenos en el manejo de la espada y lo toman en serio. Por lo tanto, León pensó que los fundamentos del combate mágico eran como un premio para él, así que no le molestó tanto que hubiera tanta gente en esgrima. Además, había estado practicando esgrima con constancia. Sin embargo, destacaba demasiado para los otros chicos, quienes casi de inmediato vieron que era de la Torre del Dragón Azul. Además, reconocieron a este chico porque sabían que era de la Casa Barda y que, aparentemente, había venido porque su mentor le enseñaba esgrima por razones de desarrollo general, aunque todos pensaban que subestimaba demasiado la esgrima. León se dio cuenta de inmediato de que no lo estaban tratando de manera muy amigable, y también escuchó que todos estaban demasiado orgullosos de sus habilidades, pero aún así no esperaba encontrarse con tanta hostilidad. Por otro lado, entendía perfectamente que esto en realidad no era tan importante, después de todo, seguían siendo solo adolescentes. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un enorme troul que, inesperadamente, salió de la puerta y se dirigió deliberadamente hacia León para preguntarle si, por casualidad, era de la casa de Baz. León no entendió del todo por qué le decía esto, pero no ocultó que sí pertenecía a esa casa y que, además, vivía en la Torre del Dragón Azul. Tras esto, el orco comenzó a decirle que le parecía que el chico estaba en el lugar equivocado, porque aquí se dedicaban seriamente a la esgrima y no a enseñar a principiantes. León le agradeció calmadamente la información, pero esto enfureció aún más al orco, quien pensó que el chico simplemente no lo había entendido, y por lo tanto, le repitió que allí no estaban solo agitando espadas como hacen los aristócratas. Luego, añadió que podría salir gravemente herido en un combate y que nadie allí cedería ante él solo por ser un noble. León, en respuesta, agitó la mano y dijo que intentaría contenerse en la batalla con el orco para no herirlo. Estas palabras claramente tocaron al orco, quien empezó a hervir como una tetera, y si no hubiera sido porque el profesor salió en ese momento, probablemente habría habido una pelea. El maestro los llamó a ambos justo a tiempo. Se podía ver la sorpresa en el rostro de León, porque no esperaba ver tal escena. Lo que le sorprendió fue que el maestro de esgrima era el profesor Ingel, y lo que llamó la atención del chico fue que se trataba de un elfo. Luego, el elfo añadió que estaba seguro de que todos allí ya habían aprendido esgrima,
y que probablemente vinieron a mejorar sus habilidades o a no perder las que ya tenían, por lo que sugirió que avanzaran directamente a practicar sus habilidades existentes en lugar de empezar desde lo más básico. Esto fue una buena noticia para León, ya que desde el principio solo estaba interesado en obtener buenas calificaciones. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un pequeño elfo de la Torre del Tigre Blanco que se acercó, al parecer solo para saludar. Al mirarlo, León inmediatamente pensó que parecía un elfo popular entre las chicas. Pero sus pensamientos fueron nuevamente interrumpidos por el mismo chico, quien le preguntó a León si era de la casa de Bardas. Tras la respuesta de León, el elfo añadió que solo tenía curiosidad por saber por qué alguien de la famosa casa de magos venía a aprender a manejar una espada. Para León, esto era muy obvio, ya que creía que pocas personas elegirían esta actividad, por lo que les sería más fácil obtener buenas calificaciones. Sin embargo, en su mente, León pensó que si le decía la verdad, este chico difícilmente lo entendería correctamente, así que decidió que sería más fácil para ambos si fingía que solo le importaban las calificaciones. Este elfo, como resultó ser, se llamaba Jaiselle y era de la casa de Morad, aunque le pidió a León que lo llamara Morad. León inmediatamente prestó atención a sus manos, que estaban callosas, aunque, por fuera, el chico parecía un noble. Claro, sin decirle esto, solo le respondió que le agradaba conocerlo. Por otro lado, León entendía que no había mucho más que esperar de su casa, así que simplemente le estrechó la mano. Los Morad se adhieren estrictamente a las reglas y protegen el norte bajo condiciones duras, estando literalmente listos para recurrir a cualquier método o truco para alcanzar sus metas. Al menos, eso pensaba León, hasta que conoció a Morad, quien es completamente diferente de ellos. Recordó cómo la gente reaccionaba ante él y comprendió que los rumores no siempre son ciertos, por lo que no debería creérselos ciegamente. El arte de la espada es una piedra azul, fue enseñado a León por Arojí, basándose en el nombre, uno puede adivinar que es efectivo y fácil de usar. Sin embargo, el entrenamiento era tan difícil que los nobles realmente no lo practicaban. Sin embargo, León logró dominarlo porque creía que si te convences a ti mismo de que puedes manejarlo, entonces así será. De repente, el maestro interrumpió sus pensamientos porque se interesó en saber si León usaba el arte de la piedra azul. El profesor notó de inmediato que tenía una base bien desarrollada y, por lo tanto, comenzó a pensar que, lo más probable, el chico era de alguna casa donde se valoraba la esgrima, pero su expresión cambió a sorpresa cuando escuchó que era de la casa de Bas. El maestro simplemente no podía creerlo, ya que el chico había sido capaz de dominar los conceptos básicos incluso estando en una casa donde se valora más la magia. Por lo tanto, decidió primero aclarar con el propio chico por qué había decidido estudiar esgrima, a lo cual León respondió que estaba convencido de que era una habilidad vital para un aristócrata. Sin embargo, no era posible saber por la cara del maestro si le creía. En cualquier caso, León entendía que lo más importante ahora eran las calificaciones, y si decía algo incorrecto en ese momento, probablemente podría despedirse de buenas notas. León decidió decir algo que lo elevaría a los ojos del maestro, así que dijo que pensaba así antes, pero que a medida que avanzaba en sus estudios se dio cuenta de que no podía evitar venir aquí. Por la expresión en el rostro del maestro, quedó claro que le gustó bastante esta respuesta, ya que cambió su expresión y mostró un gesto característico con la mano. Sin embargo, el profesor le pidió disculpas y añadió que en realidad había dicho en voz alta lo que estaba pensando. Mirando a León, ahora entendía que con su formación en magia podría convertirse en un espadachín serio, ya que tomaba la esgrima más en serio que los estudiantes de la Torre del Tigre Blanco. Por lo tanto, el hombre no pudo evitar decir que gracias a León entendió algo, y eso era que él también sería lo más serio posible con él. Luego le pidió al chico que sacara su espada de madera de inmediato para comenzar la lección sin demora. Pero León no esperaba esto y le pareció que no debería ser así. Después de un tiempo, León estaba completamente golpeado y tirado en el suelo. Aparentemente, lo habían tomado demasiado en serio. El maestro, quien probablemente fue su oponente, estaba parado sobre él y le dijo al chico que el arte de la piedra azul era como una roca, y pensaba así porque su punto fuerte es que no se tambaleará sin importar lo que suceda. El maestro solo le pidió que no se olvidara de eso, pero por hoy sugirió dar por terminada la lección. Y por el estado de León, estaba claro que no le importaba.
Para León, la lección de hoy había terminado y podía ir a descansar, aunque en su mente pensaba en cuánto le dolía el cuerpo. Sentía como si lo hubieran golpeado más de 1000 veces en cada punto de su cuerpo. Solo valía la pena notar cómo el maestro aprovechó sus puntos débiles y brechas en la defensa, probablemente por eso León aguantó hasta el final del combate. Aunque León se dio cuenta de que el profesor lo tomaba demasiado en serio, ya que en el futuro serían los chicos de la Torre del Tigre Blanco quienes se convertirían en verdaderos caballeros, pero a ellos los trataba con mucha más facilidad que a León. Si Aroj era como una roca inamovible, Ingel era como un flujo de agua a pesar de sus brazos y piernas protésicos. Mientras León pensaba en esto, Ingel le decía a sus subordinados que, si usaban el arte de la nube, necesitaban alternar más las manos, ya que la dificultad de manejar dos espadas radicaba en que eran difíciles de dominar. Les pidió que fueran más conscientes al usarlas. Sobre el arte de la cima de la luna, podía decir que era un arte rápido y afilado en el cual uno debe usar el cuerpo para golpear. A León realmente le gustaba ver cómo este profesor trataba a cada estudiante, ya que no solo conoce absolutamente cada arte marcial, sino que también da consejos personales a cada uno. Sin embargo, incluso en este caso, León no podía entender por qué no podía quitarse la sensación de que había sido golpeado más que nadie, cuando de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por Ingel, quien de manera inesperada le pidió a León que se acercara a él. El chico estaba preocupado de que el profesor lo hubiera llamado, pero no fue el único al que llamó el elfo, ya que la segunda persona era Doru de la casa de Choui, el ogro con el que León no se había llevado bien desde el principio. Pero lo más interesante estaba por venir, ya que tan pronto como se acercaron al profesor, él les dijo que ahora tendrían un duelo. Los otros chicos no entendían por qué habían sido ellos los elegidos y, en general, les parecía que esta pelea no sería del todo justa, pero a Doru le encantaba la idea y no discutió con el profesor. Al maestro le gustó que ninguno de ellos se resistiera, así que les dio a cada uno una espada de madera con la que lucharían. En ese momento, León entendió perfectamente que su enemigo probablemente había estado esperando este momento más que nadie, pero ahora el chico no tenía intención de retroceder. Además, cuando era niño podría haber pasado su tiempo jugando, pero en su lugar aprendió a esgrimir y se llenó de moretones, pero nunca se rindió, y todo esto fue solo para momentos como estos, para estar en igualdad de condiciones en un duelo de esgrima. Todo caballero experimentado sabía que era imposible dominar el arte de la espada solo con teoría, solo practicando cientos de veces y enfrentándose en batallas reales se puede ver el camino de la espada. Por ejemplo, si un caballero ha aprendido a alcanzar el cuello de su oponente, pero no sabe hacer nada más, no le será fácil alcanzarlo. Los caballeros usan la teoría solo como una base y la habilidad aplicada como un factor de apoyo para extraer el poder absoluto del arte de la espada. Según el profesor, estos dos no solo son capaces de llegar a esa etapa, sino también de poner ligeros rastros de magia en las espadas, lo cual significa que son especialmente talentosos como caballeros. Por lo tanto, hoy podrán probarlo, y el maestro les pidió que tomaran sus lugares y comenzaran el duelo. Mirando a León, el profesor pensó que tenía un buen nivel de esgrima, sin importar de qué casa viniera. Además, estaba casi seguro de que el chico había experimentado una gran presión desde su hogar desde pequeño, pero era muy serio al respecto, por lo que le parecía que León era un estudiante muy capaz a quien guiaría por el camino de la espada, sin importar el costo, y luego dio la orden de comenzar la batalla. De hecho, esperaba mucho de esta pelea porque pensaba que ambos eran bastante buenos con la espada, por lo que la pelea debería ser bastante interesante. El arte de la cima de la luna de la casa Choui es rápido y feroz, a diferencia del de León, que usa el arte de la piedra azul, que es fuerte y minucioso. Ingel pensó que, como eran absolutamente opuestos, tendrían algo que aprender el uno del otro, y creía que para eso están los oponentes. El orco decidió que, dado que León estaba de pie y no atacaba, él lo haría primero. El chico apenas logró esquivar este golpe, que pasó increíblemente cerca de su rostro. En respuesta a esto, León decidió actuar de forma algo deshonesta y arrojó arena al orco, lo cual lo cegó por un momento. Otros estudiantes intentaron decirle al profesor que esto no era honesto, pero el hombre estaba sorprendido por tal acto. En su opinión, León estaba usando todo lo que podía, y eso era correcto, porque en su cabeza, ante todo, era una pelea por la vida, y no importaba cómo derrotar al enemigo.
En su opinión, Leon entendía el significado de estas palabras con precisión, así que no tenía nada que decirle. Pero Engel también entendía a los otros estudiantes que veían esto como una falta de juego limpio y, por lo tanto, creía que simplemente necesitaban más tiempo para entender esto. Todo esto porque nacieron en casas donde el honor es respetado, por lo que quizás nunca logren aprender estas cosas. Además, él es capaz de ignorar las palabras de otras personas para ganar, y por eso el maestro aprecia a Leon, porque solo un verdadero espadachín hace eso. El orco, en ese momento, pensaba que Leon había actuado de manera increíblemente baja, pero, por otro lado, esto le ayudó a debilitar su defensa. Leon, en ese momento, no planeaba detenerse ahí y continuó atacando, seguro de que el orco aún no podía pensar con claridad y probablemente volvería a fallar el golpe. Sin pensarlo mucho, continuó avanzando y no se podía decir que sus acciones fueran infructuosas. Leon no perdió el tiempo mientras descansaba después de la batalla, observaba cuidadosamente a su oponente y, al ver sus movimientos, comprendió de inmediato que el orco era un tipo bastante capaz al que no debía subestimar. Sin embargo, esto no lo ayudaría, o al menos eso pensaba Leon, y hizo todo lo posible para crear un escenario que le permitiera ganar esta batalla. En un momento, esto comenzó a molestar a Duru, y como su oponente había llegado tan lejos, decidió responderle de la misma manera. Entonces, decidió fingir que Leon lo había golpeado increíblemente fuerte con su espada, y por ello estaba herido. El chico no entendía cómo había ocurrido, le parecía que no había golpeado al orco en absoluto, entonces, ¿por qué de repente terminó en el suelo? Duru estaba tendido y solo pensaba que no había necesidad de preocuparse por cómo se veía ahora, lo principal era ganar esta batalla. Al maestro todo esto le gustaba enormemente, así que aplaudió, aunque sus estudiantes detrás de él no entendían en absoluto lo que estaba pasando. Esto resultó ser demasiado humillante para Duru, por lo que decidió que haría todo lo posible para vengarse de Leon. Entonces, volvió al ataque, lanzando golpe tras golpe, pero Leon esquivaba hábilmente todos ellos. El maestro veía la pelea realmente interesante, incluso mejor de lo que Engel esperaba, ya que los chicos eran realmente muy capaces, aunque no esperaba que Duru demostrara tal maestría en el arte de la cima de la luna a tan alto nivel. Pero, por otro lado, el maestro entendía perfectamente que cuanto más fuertes y rápidos fueran los golpes, más estamina gastaba, pero ¿acaso Duru comprendía esto? Al ver a Leon, solo se podía decir que, por el contrario, él permanecía tranquilo y solo respondía a los ataques de su oponente. Leon estaba concentrado en la pelea por una razón, pues comprendía que los golpes de su oponente eran bastante fuertes y fallar incluso uno sería crítico para él. Pero eso ni siquiera era el mayor problema para él, porque simplemente no entendía qué tipo de presión estaba viniendo de Duru. El caos en su interior crecía hasta que se obligó a concentrarse y no mostrar sus emociones, entendiendo que aún podría aprovechar la oportunidad y ganar. Además, era notable cómo el orco tomaba malas decisiones, ya que no esperaba ese giro de los acontecimientos, lo que lo llevaba a hacer demasiados movimientos innecesarios que, en su opinión, deberían haberlo ayudado. Además, al juzgar por el maná en su espada, era obvio que se acercaba al límite de sus habilidades físicas. Leon, por su parte, no se cansaba en absoluto, usando una pequeña cantidad de maná. En su opinión, la victoria del chico era solo cuestión de tiempo, pero, mientras tanto, aún necesitaba aguantar porque bloquear cada ataque de Duru no era fácil. Duru, en ese momento, simplemente no podía entender qué estaba pasando y por qué no podía derrotar a ese chico. ¿Realmente no estaba poniendo suficiente fuerza? Al mirar a Leon, no entendía en absoluto por qué él no se cansaba y parecía que simplemente no mostraba sus emociones. Al orco le parecía que todas sus acciones eran como si intentara partir una montaña con una aguja y todo lo que hacía solo beneficiaba a Leon. Aunque en un momento, Leon logró hacer varios buenos contraataques, como resultado de los cuales literalmente le arrebató la espada de las manos al orco. Después de esto, no le llevó mucho tiempo colocar su espada frente al rostro del orco y terminar la pelea. En ese mismo momento apareció Engel, quien se mostró feliz de anunciar que el duelo había terminado oficialmente. Engel pensó que Duru necesitaba estar un poco más calmado y todo podría haber sido completamente diferente, pero colapsó bajo el peso de la presión de su oponente. Dada su juventud, esto debió ser difícil de soportar,
ya que mentalmente deseaba ganar con mucha intensidad. Leon en ese momento irradiaba la energía característica de un aristócrata de alto rango, pero el maestro no podía evitar decirles que ambos habían tenido una pelea realmente excelente. También creía que la victoria no era absoluta, y lo decía solo para que el ganador permaneciera humilde y el perdedor no dejara de esforzarse por su propio crecimiento. Ahora, en su opinión, había llegado el momento más importante, en el que debían darse la mano y separarse en paz. Leon, mirando a los ojos de su oponente, entendía perfectamente que, juzgando por su carácter, Duru no se quedaría callado. Si hacía algo mal, Leon estaba inmediatamente listo para responderle, pero Duru decidió no hacer nada. Por el contrario, extendió su mano y le dijo que había sido una buena pelea. También aprovechó para disculparse por haber sido grosero con él, tras lo cual añadió que Leon era más que competente para asistir a esas clases, algo que Leon simplemente no esperaba, aunque en su mente pensaba que el ogro podía estar intentando engañarlo para atacarlo de nuevo. Sin embargo, aparentemente ese no era el caso, por lo que en respuesta decidió también estrechar su mano y decirle que probablemente Duru solo estaba preocupado en ese momento, así que dijo demasiado. Slow up, no I don't take shit, I